reaccionando bíblicamente ante una escatología. O sea, ¿qué actitud debes tener ante las cosas del último tiempo, podríamos decir? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cómo debo de estar yo pensando, reaccionando ante la venida del rapto y del día del juicio? Parafraseando sería eso, ¿sí? ¿Cuál es la actitud? Ya vimos 2 sermones de eso. Entonces, si le das pope, y nos descompuso la cosita, esto le voy a estar diciendo al pope, es muy poco profesional, ¿verdad? Entonces, ya vimos los 3 primeros puntos, ¿sí? Ya vimos los 3 primeros puntos. Los 2 primeros fue un sermón y el tercer punto fue otro sermón. Dale, pope. Si te fijas ahí en tu Biblia, en Tesalonicenses 5, para que estés ahí más o menos me sigas de lo que estamos hablando. Si te pones ahí en el versículo 5:4, vamos a decir, para recordarnos, más así, darte una introducción de lo que vimos y puedas entender lo que vamos a ver el día de hoy y lo metas en el contexto, para que sepas de qué estamos hablando. Versículo 4 dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahí está. Bueno, este es el versículo. No estás en tinieblas para que aquel día te sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz. Ese es el cambio de nosotros. Es un cambio de naturaleza que hizo el Señor en nosotros. ¿Se acuerdan que les decíamos que en el mundo hay muchas clasificaciones? Clasifican a la gente por la raza. Raza negra, raza blanca. O por religión. Él es religión hindú, él es ateo. Por posición política, izquierda, derecha, lo que sea. A Dios no maneja así las cosas. Además, a veces hacemos nosotros personas buenas y personas malas. No es cierto. Para Dios nomás existe 2 tipos de personas. 2 tipos de personas. ¿Cuál cree que son? Redimidos y no redimidos. Y se acabó. Aquí no hay buenos, malos, blancos, negros. Redimidos y no redimidos. ¿Qué quiere decir esa palabra? Está muy teológica. Salvos y no salvos. Se acabó. Así clasifica Dios. Y lo está manejando en este versículo. Obviamente no usa esa palabra, pero ahí está implícito. Hijos de luz, hijos de la luz, tinieblas. ¿Verdad? Entonces, ese fue el cambio que hizo el Señor. Y lo primero que tenemos que hacer para poder entender la segunda venida y el rapto y todo lo que va a pasar, es que tengas un cambio de naturaleza. Ya lo tuvimos. Y luego, ¿qué sucede? Ya te quedas nomás así. Tiene que haber algo, una respuesta. Dale, Coque. Tiene que haber un cambio. Nuestro comportamiento. O sea, si yo ya sé eso, ya tengo una nueva naturaleza, tiene que haber una reacción. Por tanto, entonces, no durmamos como los demás. Sí, es metáfora. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos de día, seamos sobrios. Es una metáfora. No está hablando del alcoholismo, para nada. Nada de eso está hablando. Es una metáfora de que ellos viven en la oscuridad de su pecado y en un estilo de vida pecaminoso. Nosotros no, porque somos del día, tenemos otra naturaleza. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar velando y estando alerta, sobrios. No se refiere a que no puedes tomar. Sobrio se refiere aquí que tengas el juicio sano para poder discernir lo que está pasando. La gente del mundo no puede discernir, porque todo lo que está en el mundo ellos lo ven bien, ¿sí? Por ejemplo, ellos creen que su vida, como viven, es correcta y le agradan a Dios. No, nada de lo que hacen ellos le agrada a Dios. Acuérdate, Dios está irado con el impío todos los días, aunque haga obras buenas. Ellos creen que su moralidad es aceptable. Es más, muchos creen que su moralidad los va a salvar. Nada de eso, ¿sí? Bueno, y muchas cosas más vimos de eso, me voy a ir más rápido, ¿no? Entonces, supone que nosotros, al ser sobrios, tenemos discernimiento de las Escrituras y podemos comprender todo lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, dice 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual, ¿quién es el espiritual? El creyente. Juzga todas las cosas. ¿Por qué las juzga? Porque tiene conocimiento y ve lo que está pasando y puede decir, esto está sucediendo por esto.
Dice, pero el que no es, pero él no es juzgado por nadie. Ok. Entonces, Proverbios 28:5, los hombres malos, ¿quiénes son los hombres malos? Ya dijimos que no hay gente buena ni gente mala. ¿Quiénes son los hombres malos? Los inconversos. Los inconversos. No entienden el juicio, no pueden entender. De hecho, ellos se burlan. Pero los que buscan a Jehová, ¿quiénes son los que buscan a Jehová? El creyente verdadero. Entienden todas las cosas. Por ejemplo, le decía a mi esposa, yo sé que aquí me acusan a veces de malinchista, porque le tiro mucho a México. Le digo, nosotros tenemos el país que merecemos, ¿sabes esto? Nosotros tenemos, ya ves que hemos tenido puros presidentes corruptos, nosotros merecemos los presidentes que hemos tenido. ¿Sí sabes por qué? Nomás le dijo, voltea para atrás lo que pasó ahora en Culiacán. ¿Sí supieron lo de los, ¿cómo se llaman? Las rapiñas. ¿Sí? La gente normal, civil, como el viernes dijeron, no trabajen, porque el gobernador dijo, no trabajen, no salga nadie, quédense en sus casas, ¿no? Y ¿qué hubo? ¿Qué hizo? Como no estaba, la policía estaba ocupada, ¿qué hizo la gente? Entró a Soriana, entró a Ley y me cayó un refri y me llevo una tele. ¿Qué es eso? Salió lo que verdaderamente hay en la gente. Ellos son corruptos, son ladrones. Solamente que no se había puesto la oportunidad, y cuando salió la oportunidad, se evidenció lo que realmente es la gente del mundo. Todos son corruptos, en una cosa o en otra. ¿Te fijas? Entonces ellos van a criticar a los presidentes, no pueden criticar. La gente del mundo no puede criticar a nadie, porque son igual de corruptos. Y México es así. En general, estoy hablando, En general, así son. Es triste. Entonces, nosotros podemos juzgar eso, porque esto nos da ese discernimiento. ¿Sí? Ya vi caras feas. Ya no les gustó mi comentario, ¿no? Pero es la verdad. Es la verdad. Yo soy mexicano, hay que reconocerlo. Bueno, y el problema de la vara de la moralidad en el mundo es que la muere. Hace como 50 años, alguien que era homosexual era una enfermedad, le daban electroshocks para cambiarlo, una tontería. O lo golpeaban para que cambiara, ¿no? Otros creían que era tener un espíritu lujurioso ahí que lo hacía pecar en homosexualidad. Es una tontería, eran las ideas de antes. Movieron la vara y la cambiaron, ¿verdad? Ahora exaltan la homosexualidad. ¿Cómo es posible que en 50 años haya cambiado de ser algo tan horrendo para la gente? Casi los apedreaban, los mataban en los otros tiempos, y ahora los exaltan. Como Ricky Martin, que lo hicieron Lord, la reina de allá de Inglaterra. Ni uno ni otro, los dos están mal. O sea, la vara va cambiando de acuerdo a la época en la que vivimos. La moralidad no cambia. La moralidad es la misma, la que estableció Dios. Ellos no lo pueden entender, nosotros sí. ¿Por qué? Por esto. No porque seamos muy inteligentes, porque entendemos esto. La moralidad, la homosexualidad ni es esto ni es lo otro. Simplemente es un pecado como cualquier otro. Ok. Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El inconverso. El que no es creyente, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. No es de inteligencia, es de espiritualidad, no, por eso no las puede entender. Porque si han de discernir espiritualmente, pues si está muerto, ¿cómo va a entender? En cambio, el espiritual, ¿quién es el espiritual? El creyente verdadero. Juzga todas las cosas. ¿Se entendió? Eso fue lo que hizo el Señor ahí con nosotros. Y ese tiene que ser nuestro comportamiento. Nosotros estamos discerniendo todo. Le digo a Tony, necesitamos dar un estudio para que la gente entienda sobre por ejemplo, es una aplicación, sobre la enseñanza de nuestros hijos. Y no dejar que el Estado, el gobierno eduque a nuestros hijos. Porque es una manera de esto. De que el mundo se meta en la mente de tu hijo y ya tú no tengas influencia sobre él. ¿Sí? Es al revés, aparte que es un principio bíblico. ¿Sí? Ninguna parte de la Escritura dice que la sociedad o el gobierno enseña a tus hijos. En Deuteronomio vienen los principios, somos nosotros. De esa manera. Pero bueno, es una aplicación. Entonces, voy más rápido. Entonces después vimos 5, Pope. Nos dice Pablo, ¿cómo le hacemos? Vístete con esa cosa que te va a proteger. Que dijimos que esa coraza era como una pechera, el día de hoy sería un chaleco antibalas. Ese chaleco antibalas, ¿de qué tiene que estar hecho? De fe y de amor. ¿Pero qué es fe y amor? Explicamos. Porque cada quien tiene fe, pero nada más una fe sirve. La fe bíblica, no la fe que yo tengo. Y les puse el ejemplo de mi madre. Mi madre siempre me decía, tú ten fe y todo te va a salir bien. Eso es mentira.
Esa fe se oye muy bonita, pero es falsa. ¿Sí? La única fe que sirve es la de la Biblia. La que se basa en lo que Dios dice, ya sean sus promesas positivas o más negativas. Y nadie se quiere basar en las promesas negativas. Nada más quieren basar su fe en cosas bonitas de la Biblia. No, la fe es la que dice lo bueno y lo malo. Esa fe. De esa manera no me simbra a mí cuando vienen tribulaciones en mi vida. Porque si nomás tengo una fe basada en las cosas bonitas de la Biblia, viene una prueba y ¿qué pasó? ¿Me explico? Y el otro, amor. Hablamos que en el mundo maneja el amor en todos los conceptos. Y en la Biblia hay 5 tipos de amor. Este amor es el más sublime. El amor ágape, es el amor de Dios, el amor que se niega. Entonces, si yo amo a Dios y a los demás por encima de mí, no hay problema. Por eso todos tenemos problemas. Porque es al revés. Yo me amo más que a Dios y a los demás. Por eso hay tanto problema. Y el mundo enseña que para amar a los demás o a Dios tienes que amarte a ti primero. Y eso es mentira. En ninguna parte de la Escritura se incita o se enseña que debemos amarnos. El gran problema es que desde que lo hacemos, nos amamos demasiado a nosotros. Pero demasiado. De hecho, todos los pecados salen de tanto que me amo. ¿Sí? Entonces así tiene que estar ese chaleco para que no proteja los órganos vitales. Como es una metáfora, ¿cuál es el órgano vital que debe proteger aquí? El corazón. Y aparte me voy a poner el casco de la salvación que protege otro órgano vital. Mi mente, mi pensamiento. ¿Cómo lo voy a proteger? Con la salvación. ¿En qué sentido está hablando ahí? Te decía que las iglesias en términos generales se vienen arminianas y reformadas. Las arminianas en el fondo enseñan que la salvación se pierde. Y eso es falso. Entonces, ¿cómo puedes gozarte sabiendo que la salvación se puede perder? Pequé ahora. Pues ya perdí la salvación. Hice una obra buena. Le volví a cargar. Volví a pecar, la perdí otra vez. No, hombre, imagínate toda la vida así. No es cierto. La salvación, la seguridad de la salvación está explicada en las Escrituras. Y de esa manera yo sé, aquí tengo protegida mi mente, sabiendo que mi salvación está segura. No importa si peco, fíjate. Soy bien feo eso, pero es verdad. Entonces, esa es mi protección. Entonces, si Dios me cambió la naturaleza y me dice cómo debo de vivir, y me dice el método, que es este, ¿qué sigue? Mira lo que dice el versículo 9, ¿qué sigue? Porque es una gran bendición esto. Esto es una gran bendición. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Se entiende eso lo que dice ahí? Porque está dando una respuesta. Mira, yo a veces hablando de la salvación y todo eso, para entender eso de la palabra ira, si yo no sé que estoy enfermo de cáncer terminal y a mí un doctor me habla de quimioterapia, me vale. ¿Me explico? No valoro su comentario. Para mí no incide nada, no influencia en nada. ¿Sí entiendo lo que quiero decir? Pero si yo sé, me dan una radiografía y me dicen, mira, estás lleno de cáncer, invadido, es terminal, no te queda vida. Lo único es quimio de urgencia. Entonces yo voy a valorar la quimio. A eso me refiero con la ira. No nos ha puesto Dios para ira. O sea, si tú sabes que te libraste de la ira de Dios, entonces sí vas a valorar la salvación. ¿Me captan por dónde voy? Mira, después de la exhortación de Pablo, de decir cómo debemos de vivir, prácticamente nos está animando con este versículo. Porque en realidad, seamos honestos, no es fácil vivir o caminar como Dios quiere, ¿verdad que no? Está bien difícil. La verdad que está bien difícil. Por algo pecamos tanto, ¿sí o no? O caemos, como le quieras llamar. Simplemente la vida, la sociedad, Satanás y el pecado, y mis hermanos y los prójimos, no ayudan mucho para que yo camine bien, ¿cierto o no? Me hacen la vida difícil. La verdad que se requiere mucha diligencia, disciplina, determinación y obviamente la gracia de Dios para poder caminar. Entonces, pero de todas maneras yo tengo que vivir así aunque esté batallando tanto. ¿Qué podría motivarme más para, por ejemplo, va empezando el año, qué podría motivarme más para ser mejor creyente que el año pasado? ¿Qué podría motivarme más en base a lo que estamos viendo? ¿Qué debe motivarme? Que Dios, ese ser tan excelso, maravilloso y grandioso, ese todopoderoso, omnipotente, como en el Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos,
que destruía naciones, destruía montes, inundó el mundo entero, te haya escogido para salvación. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estaba destinado a morir eternamente en el infierno, pero simplemente por la gracia de Dios dijo, Antonio, tú no, vete para acá. De los millones, a mí me escogió y no por bueno. Hay gente mejor que yo y me escogió a mí. Entonces, si yo digo, este Dios tan grandote escogió esta cosa tan miserable para salvarme y me dice que camine así, ¿no me debe motivar eso? La respuesta es sí. Pero mira, siento, creo yo, y aún yo mismo lo vivo, que en ocasiones caemos, hablamos tanto de la salvación, los cantos hablan de la salvación, las predicaciones hablan de la salvación, que ya es un tema muy repetitivo, ya no nos emociona tanto, ya no hay ese asombro de esa maravillosa bendición. ¿Sí? Creo que a veces caemos en eso. Por ejemplo, la Santa Cena, si te has fijado, cuando estamos en otra iglesia, la instituimos el primer domingo de cada mes. 12 veces al año la hacíamos. Y yo observé algo, que de repente ya la gente, X la Santa Cena, alguna gente. Entonces cuando estábamos aquí, Brian y yo le dijimos, vamos a hacerlo a la larga, para que la gente valore cuando va a participar en la Santa Cena, ¿me explico? Porque de repente, al ser tan rutinario, pierde relevancia, importancia, a veces, en algunas personas, no en todas. Por eso el motivo nosotros lo hacemos un poquito espaciado, si te has fijado, por ese sentido. Y a veces creo en el tema de la salvación, algunos podemos caer en eso de siempre lo mismo, siempre lo mismo. Esto ya no me emociona. ¿Sí o no? No sé, a lo mejor soy el único de aquí entonces. Ahora, Pablo habla de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Su iglesia, su pueblo. No está hablando de todo el mundo, entonces nos está animando. Ustedes han sido escogidos no para ira, para salvación. Eso debiera animarnos. Eso debiera. Es un hecho. ¿Sabías que nosotros, los creyentes verdaderos, somos las personas más afortunadas? Es en serio y te lo tienes que creer. Somos las personas más afortunadas. Elon Musk, olvídate, está por abajo de nosotros. ¿Sí sabes quién es Elon Musk? Uno de los hombres más. ¿Ahí se pronuncia así? ¿No? Bien, no, me gusta su honestidad. ¿Cómo se pronuncia, hermano? Elon Musk. Pero bien que supieron de qué hablaba, ¿no? Qué bárbaro. O sea, si entendiéramos eso y nos lo creyéramos, que somos las personas más afortunadas del mundo y que somos tan bendecidas, nada más por el hecho de haber sido salvadas y libradas de la ira. Si entendiéramos eso, bueno, sí lo entendemos, pero a veces no se nos olvida, creo yo, ¿no? Y que Dios nos salvó, me crió, me salvó con un objetivo de que viva un periodo corto aquí y que a lo mejor voy a sufrir mucho aquí, me voy como en feria aquí, a lo mejor voy a ser pobre aquí, no voy a tener buena salud aquí, pero el resto de la eternidad en gloria. ¿Sí me explico? Esa es la gran bendición que tenemos. Y no se queda ahí, observa la parte, no, atrás, pobre. Vivamos juntamente con Él, esa expresión, ¿sí sabes a qué se refiere? No es, me libré del infierno y voy a vivir en la vida eterna. Voy a tener alitas en los pies y abajo un árbol con una manzana. No, no es que te libraste del infierno. No es que voy a vivir la vida eterna. Vas a estar con Jesús en comunión. Esa palabra se refiere. Juntamente se refiere en comunión. Y eso, si yo no he desarrollado el amor por Cristo, esto no me importará mucho. No te va a estremecer eso. ¿Sabes lo que es vivir en comunión con Cristo? Debe ser lo más maravilloso. A ver, mira, si a mí me dijeran, la mayoría aquí me conoce y conoce a mi familia, si a mí me dijeran, Antonio, tus últimos días, estos de aquí a 15 años, vas a vivir en uno de los mejores países del mundo, Suiza escojo yo, ¿no? Nos vamos a Suiza, y te llevas a tus hijas, tus yernos, y a tu nuera la dejas, y a tus nietos, ¿no? Imagínate, y tengo dos familias lejos, a mí me duele eso. Pero voy a vivir el resto de mis 15 años con ellos. Juntamente con ellos. ¿Sabes qué? Yo lloro.
Aunque sean 15 años, yo lloro. Y todos mis nietos los voy a ver crecer. Voy a convivir con ellos, voy a platicar con ellos, voy a ir al súper con ellos, voy a comer con ellos. Eso a mí, digo, amén, maravilloso sería esa, si así termino mi vida, 15 años así, con toda mi familia. Bueno, eso es la eternidad, pero con Cristo. Y con todos los hermanos. Pero en bien, acá hay pecado, allá no. O sea, la comparación es así, ni siquiera se compara. Eso que acabo de poner ejemplo. Claro que si la vi se queda más feliz, ¿no? O sea, menos enojos hago. ¿Sí se entendió? Es nomás para que, no nomás voy a estar con todos los hermanos. Aquí a lo mejor me peleo con algunos, pero allá va a ser armonía perfecta. Nos vamos a amar, nos vamos a gozar tanto estando juntos y con Dios. Pero la cereza del pastel, Cristo. Vas a estar con Cristo y lo vas a ver físicamente, lo vas a poder tocar. Ahora sí lo vas a poder abrazar, vas a poder hablar con Él. ¿Me entiendes? Tu Salvador. Y cuando te salvó de la nada, porque tú merecías ir al infierno, pero te escogió. Fuiste escogido y destinado para eso. Entonces eso se supone que es lo que debe animarme a mí a caminar en esta vida, que es tan difícil, la verdad. Porque el pecado no nos deja, es difícil, la verdad. Yo lo entiendo. No, a veces lloro yo conmigo mismo porque, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué este pecado lo traigo aquí? Es frustrante la verdad. Mira, anímate, hermano, cualquiera que sea la situación. ¿Tienes una discapacidad? Yo cada vez estoy más harto de mi físico. Se está acabando y es tan molesto mi físico, cada vez soy más inútil. No puedo hacer casi nada. Esta semana llegaron los jóvenes de Kansas, el viernes pasado, ¿sí? Por estar parado me salió una llaga. Entonces tuve que dejar de usar la prótesis, y al usar la prótesis tengo que andar en muletas, y andar en muletas tengo las manos ocupadas, no puedo hacer nada, todo me tiene que dar mi esposa, y estuve casi toda la semana así. Vine el miércoles y me volví a poner la prótesis y me volví a lastimar. Entonces hasta ahora me la puse y no me sané, ando como un 80 o 90. Entonces me doy cuenta que cada vez mi físico, pero se está acabando rapidísimo. Entonces, pero es temporal. Ahora, ¿tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas graves con tu pareja? Hay gente que tiene problemas muy graves con su pareja. Con tus hijos. ¿Tienes problemas serios con alguien de la iglesia? Hay gente que está peleada aquí y no se hablan a lo mejor. ¿Tienes problemas serios económicos? A lo mejor hay gente aquí que se lo está llevando la tristeza de problemas grandes por esto. Yo empecé el año nuevo con números rojos. Ya empecé con deudas yo, ¿no? Entonces es muy lamentable la situación que cada quien de aquí podamos tener. Es muy lamentable. Pero es temporal. Tienes que entender que es temporal. Y aparte, todo es una prueba para el creyente. Todo es una prueba que está destinada por Dios. ¿Sí? Por ejemplo, tengo por cierto que las aflicciones, o sea, tu problema que tienes ahorita no es comparable con lo que te espera allá. Pero no es comparable así, no es comparable. Así tan duro sea. Entonces no se vale que yo diga, no aguanto más. No, sí, es temporal, espérate. Es temporal. Dale la otra, poco. Me encanta. Por tanto, hay gente que nos queremos rendir. Mira, yo en mi época, inconverso y aún de creyente, ha pasado por mi mente tirar la toalla, divorciarme, suicidarme, abandonar la iglesia, dejar el pastorado. Todos esos pensamientos han pasado en todos estos 18 años. Es eso, no desmayar, es no rendirte. ¿Sí? Aunque antes este hombre exterior, o sea, tu físico se va desgastando, obvio, no tengas miedo de envejecer. El interior, lo espiritual, pues, se debe renovar porque vamos creciendo. Se supone que espiritualmente crecemos. Porque esta leve, fíjate cómo le llama Pablo, esta leve tribulación, lo que estás viviendo tú, lo que sea, es leve. Tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que, ¿cuál es la solución? No mirando las cosas que se ven. Es decir, no te enfoques en tu problema, sino en las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? Allá, lo de la vida eterna, lo espiritual. Pero es el problema. Si nos enfocamos, bajamos la mirada y al enfocarnos, esto se hace más grande. ¿Sí? Mira cómo Pablo se animaba a él mismo. No lo puse. Según de Timoteo 2.10, si me acompañan a buscarlo. Según de Timoteo 2.10. Fíjate cómo él se animaba. Y era un fruto que él desarrolló. ¿Vamos bien o voy muy rápido? Siento que voy muy rápido, ¿no? ¿Vamos bien? Dice, según de Timoteo 2.10. Fíjate cómo Pablo
supera estas pruebas. Dice, todo lo soporto, ¿por qué? Por amor. ¿Por amor de quién? Ahí está. Para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo. No necesitas ir a terapia, no necesitas ir con el psicólogo o psiquiatra, no necesitas medicamento especial para tu sufrimiento moral y espiritual. Aclaro. Lo que necesitas es amor. Fíjate. En la medida que yo ame a mi prójimo, menos me va a pesar mis problemas. ¿Sí? La gente que cae en depresión, tristeza y que tiene tendencia al suicidio, son personas que están inmersas en ellos. Nomás están volteando a ellos. ¿Sí? La verdad. Eso. Y al final de cuentas, el fondo es orgullo. Están tan interesados en su situación tan grande. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo lo hizo. Para poder soportar esas pruebas, lo que a mí me va a ayudar es crecer en amor, fíjate. Tremendo. Eso es lo que hacía Pablo, por eso Pablo aguantó todo. Porque amaba a Dios y al prójimo de una manera sobrenatural. Pero si yo no los amo, cualquier prueba me va a tumbar. Cualquier prueba me va a tumbar. Acuérdate, había una hermana de Piedra Angular, y es bíblica esta expresión que decía Carol, lo mejor está por venir. Y es verdad para el creyente. Lo mejor está por venir. Entonces espera, no nos desesperemos. ¿Sí? Pope pone el siguiente. Hebreos. No sé si puse todo, creo que no. Bueno. Está hablando de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, entendiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. ¿Te fijas? Está relacionado con los otros pasajes que hemos visto. El punto de la esperanza, ¿cuál es? El enfoque. Moisés estaba enfocado en todo lo que perdió. Acuérdate que él era un príncipe. Y iba a heredar un buen lugar en Egipto, en el país más poderoso del mundo. ¿Pero qué dijo? No, voy a defender a mi pueblo. Y se fue. Estuvo 40 años de pastor de ovejas. ¿Sabes lo que es ser pastor de ovejas? Lo más aburrido es estar ahí sentado con uno de los animales más tontos de la creación. Son aburridísimos. 40 años estuvo ahí. Es tremendo. Y a los 80 años lo llaman, ya viejito. Porque él se enfocó en las cosas del Señor, no en lo que podía haber vivido. Y ahora es uno de los grandes hombres de la fe, Moisés. Por el enfoque nada más. Por el enfoque. Él no se amó tanto. Entonces, ¿dónde está tu atención? ¿Dónde está tu corazón? Normalmente los que están sufriendo, porque es válido sufrir, pero aquellos que sufrimos más de la cuenta y no están pasando la prueba, sino están patinando, se quedan ahí, es porque su pecado lo han convertido en ídolo. Hay gente que, y no es crítica, no lo tomen como crítica porque luego se me enojan. Estás con alguien y lo ves a la semana, y lo ves a la otra semana, y lo ves a la otra semana, y su tema es el mismo. Es un ídolo lo que tiene. Es la salud, la enfermedad, el dinero. No sé, ¿me explico? Es un tema reiterativo, y cuando ya el tema es reiterativo, dices, esta persona por ahí está flaqueando. Siempre lo mismo, y siempre se está quejando de la salud, se está quejando de esto, está hablando de esto, se está quejando del dinero, de la situación. Sabes que tu enfoque está ahí, pero demasiado, demasiado. Entonces, cuidado, identifiquemos nuestros ídolos para poder caminar bien, ¿verdad? Entonces, fíjate, uno de los objetivos del año nuevo debería ser alimentar, fomentar, fortalecer mi esperanza. Pensar en ello, basado en todo lo que Dios me dijo, ¿verdad? Y eso nos motiva o nos va a ayudar a soportar las pruebas de una mejor manera. No que las pruebas se van a ir, pero me las voy a pasar mejor. ¿Sí? Entonces, el que yo ame a Cristo es esencial para esto. El que yo ame a Cristo es esencial. Mírame, déjame, me estoy ubicando algunos pasajes. Entonces, ya entendí que la gran bendición que Dios me ha dado es que me libró de la ira y me fue destinado, fíjate, me tiene preparada la salvación eterna para vivir
en comunión con Él y mis hermanos. Ahora, cuidado, dice el versículo, ahorita lo vamos a leer. Si te fijaste, me brinqué unos versículos, adrede. Ahí me advierte de que no hay ningún mérito. Esa gran bendición que Dios me está dando es que no hay ningún mérito tuyo. No es que Antonio eres bien bueno, no es que te lo ganaste, o es porque predicas, o porque salvaste a personas. No, no hay nada. No hay nada. Mira lo que dice el 10. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ir, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el que usa el nombre de Jesucristo, hay una razón, ahorita te lo explico. Quien murió por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿El mundo entero? No, su pueblo nada más. No murió por todos. Para que ya sea que velemos o durmamos, ¿qué quiere decir velar o dormir? Vivo o muerto, vivamos en comunión con Él. Entonces tú mueres antes de que Él venga y eres creyente, no te preocupes, tu posición está asegurada. De hecho, inmediatamente pasas a la presencia de Dios, el que es creyente. Entonces, toda esa gran bendición es gracias a Jesucristo. ¿Y qué significa Jesucristo? Acuérdate que es una palabra ahí se me fue la palabra, compleja, no completa, compuesta, perdón. Sí, Jesús y Cristo. ¿Qué es Cristo? El Mesías, el ungido, el que tenía que morir en la cruz para dar su vida por los pecados de su pueblo. Eso se refiere a Jesús Cristo. Entonces, gracias al Señor Jesús que murió en la cruz, yo puedo gozar esa bendición. Eso es lo que tengo que tener en mente. Jamás decir, pero es que yo también ayudé porque tengo buena fe, yo asistía todos los domingos, yo era de los que más ofrendaba en la iglesia, yo discipulaba. Si llegas a pensar un poquito de eso, cuidado, porque estás acabado. No hay mérito en nada de nosotros. En cuanto a la bendición estoy hablando. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces mira, vamos a pasar al punto 2, 11. Okay. Entonces, si ya entendiste la gran bendición que Dios tiene para nosotros, ahora nos da un nuevo ministerio. Mira lo que dice, por lo cual, o sea, en resumidas cuentas, hermanos, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros como ya lo hacéis. Acuérdate que aquí la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. La verdad que lo hacía todo bien. Todo bien lo hacía. Entonces dice, así como lo hacéis. Nosotros pues hay que imitarlos. Entonces si somos tan bendecidos, si ya entendí que mi bendición es tan grande y hermosa, si ya comprendí esa realidad que Dios me tiene preparado, pues podemos proceder a cumplir este ministerio, ¿no? Ahora mira, no todos van a entender esto, fíjate. Muchos el día de hoy estarán oyendo estas palabras, este sermón, ¿y sabes qué va a pasar? Nada. ¿Por qué? Mira, de aquí a que venga el Señor en el rapto, de aquí a que venga por nosotros, que es el contexto de ese sermón, no se van a acabar los problemas de la iglesia. De seguro van a aumentar. De hecho, el cristianismo va en decadencia. Aunque hay países donde hay auge del evangelio, pero en sí las iglesias van en decadencia. Cada vez hay menos iglesias bíblicas o sanas, cada vez hay menos. Cada vez hay más pastores que caemos. Tremendo, ¿no? Entonces, mira, los problemas de la iglesia no se van a acabar, al contrario, van a aumentar. Vamos a seguir teniendo personas que traicionen, personas que roben, personas mentirosas, personas con rencor, pleitos entre nosotros, personas que van a estar enfocadas en su salud, problemas económicos tremendos, problemas familiares. No se va a acabar eso. No se va a acabar eso. Entendamos. Y todo eso es importante, no que minimicemos la situación de cada quien. De hecho, la situación de cada quien se debe de buscar solución si la tiene, fíjate. Porque hay personas aquí que podemos tener una situación tan grave y no hay solución, ¿sabes? No hay solución. Tu problema no tiene solución. No sé, por ejemplo, yo robo. Sí, bueno, me quitan de pastor y se acabó. No, vas a ir a la cárcel, a lo mejor. A lo mejor me dices, no, tu sentencia es de 5 años. Ni modo, por mucho perdón que le pida a Dios y me arrepienta, a la cárcel 5 años. De eso no me voy a librar, me explico. Hay consecuencias que no te las va a quitar el Señor, por más que llores y te arrepientas. ¿Sí? Si yo fui un mal marido, lastimé a mis hijos y a mi esposa, y hice muchas cosas, y yo después me arrepiento y le pido perdón a ellos, pues sí, van a perdonar, pero tal vez jamás volvamos a tener una buena relación con ellos, por muy cristianos que seamos. Tal vez no se pueda, porque hay situaciones así que Dios no va a permitir que se arreglen por el pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la solución, si la hay.
Y si no la hay, aceptar las consecuencias. Pero no debe ser nuestro mayor enfoque. Volvemos a lo mismo. No debemos dejar que se convierta en un ídolo. Así que Dios nos ha dado ese ministerio. Animarse y edificarse unos a otros. Y unos a otros se refiere a la iglesia, no a los de afuera. Entonces, mira, estos son verbos y son imperativos. Imperativos quiere decir que es una orden. Dios no está preguntando, los que quieran animarse a otros y edificarse a otros, háganlo. No, es un mandato para todos. Todos unos a otros. Ustedes a mí y yo a ustedes. Así como se tiene que hacer. Mira, ¿qué es animar? Yo sé que en nuestro español animar tiene otra expresión, pero esta es una traducción. Aquí animar es exhortar, es consolar, son sinónimos. Es ir y rogar al otro, prácticamente, para que se enderece. Esto es animar. A eso se está refiriendo Pablo. No sé si nunca te pasó que tuviste un hijo, un amigo, alguien muy cercano que estaba haciendo cosas malas que le podían perjudicar y tú casi le suplicaste. Deja de hacer eso. Casi lloras y le pides y le suplicas. Eso es animar. A eso se refiere Pablo. Entonces, si yo veo que mis hermanos, algunos están desalentados, otros están tristes, otros deprimidos, no sé, otros amargados, se supone que yo voy a ir y casi le ruego, hermano, anímate, deja de hacer eso. Se supone. Eso es el ministerio que nos está dando Pablo, ¿no? Debemos ser directivos, intencionales, valientes y amorosos. A mí se me ha acercado gente y me dice, hermano, fíjese que he visto que el Pope, pues, tiene esas actitudes. Hermano, pues vaya y dígale al Pope, no, a mi Pope no me hace caso. Es muy común eso. Entonces el ministerio no se lleva a cabo. Porque yo no he visto al Pope hacer eso, entonces ¿cómo voy a ir al Pope? Si llego con el Pope, porque ya me ha pasado, le digo, oye, me dijeron, Pope, que estabas haciendo esto. ¿Y quién les dijo? Eso es un chisme. O sea, hermano, usted se está prestando a chisme. O sea, se defienden con otro pecado. No importa si es chisme o no, es verdad o no, cambia, Pope. Pero no, si quieren escudar, no, ¿quién te lo dijo? O sea, no quieren cambiar, quieren defender su posición. No importa si fue chisme, a lo mejor sí fue pecaminoso, pero el punto es verdad o no. Entonces este ministerio a veces se convierte muy difícil en la iglesia, cuando somos muy egoístas e inmaduros. ¿Sí? O hay gente que tiene miedo. No, oye, fíjate que la Alicia la vi haciendo esto. ¿Y por qué no va y le dice, hermana? No, hombre, porque tiene enojo. Me contesta, no lo ve. ¿Sí? Por eso debemos ser intencionales, valientes y amorosos. No es fácil, pero hay que hacerlo. Para ir con los hermanos que están actuando incorrectamente. Ese hermano que se lo está comiendo la situación, aliéntalo, exhórtalo, consuélalo. Mira, pon el 12, ¿no? Esta misma palabra, que aquí dice animar, mira cómo la usa Pablo acá, y la traducen con consolar, el cual, está hablando de Dios, nos consuela. Es la misma palabra, pero aquí la traducen consolar. Dios nos consuela en todas las tribulaciones para que también nosotros podamos consolar, animar a los que están en cualquier situación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Mira, lo usó varias veces. Y es la misma palabrita. Entonces, esa palabra animar es consolar. Es ir con el hermano. ¿Verdad? Es más, mira, bueno, no lo pongo aquí. Ahora, la otra palabra, ¿qué es edificar? Está más facilita. Yo creo que a la mente te viene a la mente construir. La idea de construir, ¿no? Eso sería de edificar. Pero la verdad, en el griego traduciéndolo es fortalecer a alguien, hacerlo más capaz a alguien. Eso es edificar. Entonces yo voy a ir con él, lo voy a animar, lo voy a exhortar, lo voy a consolar, le voy a rogar para fortalecerlo dentro de la situación que está viviendo. Así de fácil, eso hay que hacer. ¿Sí? 14, ¿por qué? Miren lo que dice Pedro. Ustedes, se refiere a la iglesia, como piedras vivas, sed edificados. Es un mandato. ¿Sí? ¿Qué es ser piedra viva? Una piedra viva es alguien espiritual que está creciendo. Y al estar creciendo, anima y edifica a los demás hermanos y crece como un edificio espiritual en la iglesia. Pero si no lo hacemos, a lo mejor vamos a ser muchos una vez, pero vamos a ser débiles. Vamos a ser una iglesia gorda. Eso no es ser sano. Podemos ser muchos, pero sanos. ¿Sí?
Entonces, ¿qué debemos hacer? Animar y edificar. Ese es el ministerio que nos ha dado Dios. Ahora, aquí hay algo implícito, aquí es donde ya he hecho el limoncito a la llaga. Se oye muy bonito y muy fácil, pero no lo es, hermanos, no lo es. Es muy fácil cumplir estos mandatos con algún hermano que es dócil, humilde, que te respeta y que te ve con cierta autoridad. Es más, esos que te agradecen por exhortarlos. A mí me ha tocado, hermanos, oye, hermano, fíjate, hermana, yo te quiero decir esto, di esto, que está mal. Ay, muchas gracias, hermano. Y ya sabe, hermano, dígame cuando vea algo mal en mí. Así me han dicho yo, wow, qué maravilla, cuánta humildad. Pero no todos son así, tristemente. Hay muchos hermanos, hay ovejas que no tienen la capacidad de ser exhortados. No han madurado en ese proceso. Son tan sensibles, y pone aquí, orgullosos en paréntesis, que no se les puede señalar nada, porque inmediatamente lo ves en el semblante. Les empiezas a hacer algo y ya que arrugaron el frente, les molestó y se enojaron contigo. Y ya no reciben lo que tú le estás diciendo, porque están buscando de nuevas para ver cómo te lo reviran, para decirte, y tú también. Hay ovejas que no te creen lo que les señalas. Hay ovejas que son irrespetuosas, irreverentes, y no van a tomarte el consejo. Hay personas que se escudan en primero. Debe haber una relación estrecha para poder llevar este ministerio. El otro día me dijeron eso. No es cierto. No necesito ser, vamos a poner, ya casi es miembro Max. No es que yo tenga que tener muy amigo de Max para poder exhortarlo. No es cierto eso. Y quien te diga eso es mentira. Es un escudo para que no me exhortes. No es cierto. En el momento en que tú perteneces a una iglesia, todos tenemos el compromiso de ir a exhortar al otro y recibir la exhortación a ambos, en las dos direcciones. Acuérdense que es lo que decimos cuando siempre presentamos un miembro. Ahora tenemos el compromiso de esto y de esto, ¿no? Es lo mismo. Nadie que, porque si imagínate una iglesia de 500, no vas a ser amigos con todos. Pero si yo aún veo a ese mi hermano que es de mi iglesia pecar, voy a ir. No lo vas a querer. Es que no tengo relación con él. Necesitas tener mucha relación para que te reciba la... No, no es cierto. Esa es una excusa pecaminosa, ¿verdad? Ahora, es verdad que existen las formas correctas e incorrectas de hacerlo. O sea, si yo voy a animar o exhortar a alguien, o reprender, o edificarlo, hay formas correctas e incorrectas, claro que sí. Pero aún que lo hagas con la forma correcta, va a haber hermanos que no la van a aceptar, te van a rechazar, ¿verdad? Pero el Señor no dijo, vayan nada más con aquellos que sí aceptan. No, vayan con todos. Y de modo, vamos a salir raspados. Pero hay que ir. ¿Sí? Entonces estos mandatos, de hecho estos mandatos no son nuevos, están en casi todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué crees que están en casi todo el Nuevo Testamento? Porque son importantes y es un problema común en las iglesias. Que necesitamos estarnos animando, exhortándonos y fortaleciendo. Hay mucha necesidad. ¿Sí? Mira, Pope, el que sigue. Hebreos. El contexto de Hebreos es que aquellos que eran cristianos y la sociedad sabía, los empezaba a perseguir. Entonces muchos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no voy a ir a la iglesia y ya no voy a decir que soy cristiano y que no sepa la sociedad para que no me vaya tan mal. Entonces, ¿qué dice aquí el autor de Hebreos? Exhórtense unos a otros, cada día, si es posible, en tanto que se dice hoy, o sea, aprovecha el tiempo, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Que no te atrape el pecado. Antes de que el pecado lo tenga bien atrapado a este hermano, vamos a buscarlo. La gente que se ha ido de aquí, no es porque no era creyente, es porque los atrapó el pecado y se los llevó. Y muchos dijeron, bueno, se fue a este derecho. No, ve, casi ruégale. Yo he ido a rogar y me han corrido, fíjate, de las casas. No, y no pasa nada, son palabras. Me han corrido, hay gente que no me ha recibido. Ya, güey, no quiero hablar a mi esposa contigo. ¿Y qué por qué? No me quiere decir por qué, pero no quiere hablar contigo. Y no le dice nada, pero no quiere hablar conmigo. ¿No? Entonces, dice Hebreos 10:25, no está Pope, pero el que es otro que sigue es el mismo contexto. No, como la gente en Hebreos estaban dejando ir a la iglesia porque era muy peligroso y todo eso, dice, no dejando de congregar como lo que algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más que ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día?
el del rapto. Pues hagámoslo. Mira, esto de animar y edificar, está implícito un ministerio muy conocido. Ya saben cuál es, ¿no? Tiene un nombre muy común ahora, que antes no era conocido ni valorado. Y el día de hoy está muy de moda, hasta hay conferencias de eso. Consejería bíblica, eso es ese ministerio. Si tú lo quieres resumir, animar y edificar es consejería bíblica. ¿Sí? Y eso es para todos. No es que, los pastores tienen que tener maestría en eso y son los encargados. No, no es cierto, es todos nosotros. Es un ministerio para todos nosotros. Entonces, mira, no consejería cristiana, no es lo mismo. Cristiana y bíblica no es lo mismo. Todos aquí damos consejos. El punto es, ¿das el bíblico o cuál? ¿O hacemos bien o lo hacemos mal? Entonces tenemos una responsabilidad muy grande, muy grande. La idea es ir a los hermanos, decirle lo que realmente dice la Escritura de la forma correcta. No es animarlo dorándole la píldora. ¿Sí me entienden qué es esa expresión, verdad? Pues de viejito nomás. ¿Sí se entiende eso de dorar la píldora? ¿Sí? No. Dicen los jóvenes que no. Bueno, dorar la píldora es una expresión como decir, seguir el rollo o plantear la situación como muy ligerita, muy sencillita para que no se sienta mal. No, tienes que decirle la verdad que dice la Escritura. Así de fácil, en amor, pero tienes que decirle lo que Dios dice. No es ir a edificarlo hablando positivamente, pero saliéndose de la realidad. Existen hermanos, me he dado cuenta, que caen en un positivismo exagerado. Que ya tú dices, las cosas no son así, soy bien bonito, pero no son así, ya te saliste de la realidad. Y al salirse de la realidad ya estás cayendo en la mentira. Pero está hablando muy positivo, muy bonito. Y aquí hay hermanos que ya tienen esa tendencia. Y se oye muy bonito, y la verdad, y a les encanta el oído. Pero no es bíblico, ni es sano. Hay que decir la verdad. Entonces, para terminar, hermanos, enfoquémonos, meditemos en la gran bendición que nos ha dado Dios a librarnos de la ira, del infierno, y escogernos y destinarnos a la vida eterna gracias al sacrificio de Cristo. Y lo que nos pide Dios, bueno, en este momento que vas a estar aquí en la tierra, vive de esta manera y trabaja en este ministerio, animando y edificando a mis hijos en lo que llevo. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Pero en la medida que yo sea carnal, orgulloso, si yo voy con el pope, porque ya lo vi haciendo cosas malas, y yo con el pope, y el pope me contesta bien feo, y yo soy muy sentido, ya no le vuelvo a hablar, porque me contestó así. No importa, son palabras. Él es el que está pecando, no yo. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo? 3 años con los discípulos diariamente, 24 horas viviendo. Y les dice, ustedes cuando me quieran atrapar, van a oír más a ver. Tan loco, Señor, yo muero contigo. Y todos dijeron, yo muero contigo. Y hasta uno dijo, vas a ver. Y lo 3 veces blasfemó. Y lo salieron corriendo en cuanto lo agarraron. ¿Y qué hizo el Señor cuando los encontró resucitados? Qué bonito, ¿no, Pedro? ¿Por qué tan espiritual? No, le habló con un montón de amor. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas? 3 veces. Ya la tercera, el otro se sintió totalmente humillado. Ay, Señor, tú lo sabes. Ya sabía. Entonces, si te contestan mal y te tratan mal, para eso estamos puestos, ¿no? Para eso estamos puestos. Para vituperio no pasa nada, son palabras, ¿no? Amén. Muy bien, vamos a orar.